Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Porque bailar es lo que nos gusta, porque implica ponerse en relación con otro o con otra, significa quererse acercar, disfrutar juntos, sonreírse, explicarse cosas a la oreja. Cataluña ha tenido un grave problema en los últimos años y es la utilización de la educación por parte de la Generalitat de Cataluña para adoctrinar a los niños políticamente. El Partido Socialista no sabe ni qué país quiere y el Partido Popular no sabe ni defenderlo, porque yo les quiero hacer referencia a la entrevista de ayer del presidente Mariano Rajoy, en la que no supo defender, no supo explicar una cosa tan básica como por qué estamos mejor unidos los españoles. ¿Por qué estamos mejor dentro de este proyecto de España? Y este comentario lo digo como ciudadana catalana que quiere seguir siendo española y que quiere seguir siendo europea. Nosotros queremos que Cataluña siga bailando con el resto de España, porque no hay nada más triste que bailar solo. Bueno, si a mí se me pregunta qué espera ETA, y yo digo, pues espera un cambio de gobierno, en la medida en que con este gobierno presidido por Mariano Rajoy, pues ha quedado claro que ni ha negociado el gobierno, ni negocia, ni va a negociar. Y por tanto, ETA sabe si tiene alguna esperanza o de que mediante una negociación pues a resolver lo que ellos llaman las consecuencias del conflicto, ¿verdad? Españoles somos constructores de puentes. Así lo saben en tantos países de los 5 continentes que para obras de calidad y de envergadura no dudan en recurrir al talento de nuestras empresas. Es bueno que seamos conscientes de ello. A veces tenemos una cierta tendencia a decir qué es lo que va mal. Pero España es un gran país, es una gran nación, donde hay cosas de las que podemos sentirnos muy orgullosos. No, repásate la entrevista. Yo sé que es bueno escucharse uno mismo, pero también es bueno escucharnos a los demás. No hubo alusión mía a la Constitución española ni a ningún artículo de la Constitución española. Yo hablé, Arcadi, querido, de la legislación que está en vigor hoy en nuestro país. Saludos, muy buenos días, bienvenidos a la cafetera, una mañana más, un viernes más, vamos consumiendo las semanas. Saludamos especialmente con cariño a todos nuestros oyentes que se conectan en diferido a este programa a través de Internet, algunos de ellos expatriados que viven desde la distancia, observan con horror, con espanto lo que está ocurriendo aquí en la Tierra Media. Sí, amigos, el ojo de Sauron está observándonos. Bueno, el caso es que tenemos un fin de semana por delante de lo más convulso, unas elecciones en Cataluña que va a determinar
por lo menos las conversaciones de los próximos meses. Veremos a ver si todo queda en una gran teatralización de nuestras diferencias o la cosa es más profunda de lo que pensamos y tiene consecuencias sobre la convivencia. Todo eso quedará dilucidado en cierta forma a partir del lunes, cuando unos y otros se sienten obligados a conversar, a hablar, a sentarse, a pactar y a dialogar, que es lo que se espera de la política. Bueno, el caso es que hoy vamos a hablar con Juan Carlos Monedero aquí en el programa. Vamos a tratar de analizar el escenario catalán, el escenario que se abre a partir de ahora. Lo intentaremos hacer como se hace aquí en el programa, de una manera sosegada, intentando escuchar cuáles son las claves más, las claves más profundas de los enormes cambios que está viviendo la sociedad española. Así que hablaremos ahora enseguida con Juan Carlos Monedero. Mientras tanto, un saludo muy fuerte, como digo, a nuestros oyentes, a nuestros expatriados, a los que se conectan en diferido y, por supuesto, a aquellos que están conectándose en directo, que forman parte de la resistencia de este programa, que son el termómetro con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. El Inurse, Celemín, Enrique Quesada, Rojo hasta la médula, Monse Gómez, Juan Cruz, María Loto, Rojo cabreado, es que veo los nombres, van saltando, Guillem Salazar, Jab Balfri, Santi Cerrato, Fanny, Rafael Domingo, van saltándome en el timeline de Twitter, entonces me cuesta seguirlo a tiempo real. Ya sabéis que este es un programa absolutamente hiperconectado, en el que podéis participar como nuestro cuerpo de analistas al que me estoy refiriendo, bien a través de Twitter, utilizando ese hashtag desde el que hoy vamos a poder seguir la conversación. Hoy vamos a seguir la conversación con Monedero en la cafetera. Monedero en la cafetera. Y además tenéis un número de teléfono, el 627-002-002, donde podéis dejar vuestros mensajes. Ahí podéis dejar vuestros mensajes porque tenemos un WhatsApp y entonces los oyentes desde todos los lugares del mundo dejan allí mensajes de audio en el WhatsApp del programa. 627-002-002. Hola, Fernando. Saludos de Juan Carlos desde Bruselas. Este verano, haciendo senderismo, subí a la cima del monte Canigou en Francia, la montaña sagrada de los catalanes. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando al hacer cumbre vi un lindo monumento hecho en cerámica con un texto de una canción de Louis Jacques, hoy en día cabeza de lista por la provincia de Girona de Junts pel Sí, en el que decía que él no cree ni en las fronteras ni en las banderas? Maldita hemeroteca. Un abrazo. Pues te voy a decir, Juan Carlos, una cosa. A mí me sucedió con Louis Jacques. A mí me gusta muchísimo la música de Louis Jacques. Además le tengo un enorme respeto personal y desde luego tiene toda la legitimidad. Estaría bueno para defender las ideas que quiera. Pero me sentí un poquito traicionado. No porque defendiese o estuviera en una candidatura independentista, que me parece, como digo, ya sabéis además que no tengo prejuicios en ese sentido. Me parece perfecto, cada uno hace lo que quiera. Pero le he escuchado algunas afirmaciones. Yo recuerdo cómo aquí en Madrid se le ha recibido con un enorme cariño, ¿no? Con un cariño compartido. Yo he ido a algunos conciertos de Louis Jacques y era una experiencia especial, ¿no? Porque lo planteaba desde unos términos siempre con una posición ideológica muy marcada, pero siempre en unos términos de enorme concordia, de enorme cariño, de cada vez que vengo a Madrid obtengo aquí un cariño especial. Y era verdad que se le daba. Y era verdad que lo vivíamos así, ¿no? Pero yo le he oído decir después algunas cosas sobre los españoles, sobre Madrid, que me he sentido un poquito dolido, ¿no? Porque pensaba, bueno, pero al fin y al cabo entiendo que uno puede defender la independencia como una idea económica o incluso identitaria, estaría bueno, ¿no? Pero tampoco nos hagamos daño. Quiero decir, que cariño te hemos expresado, yo por lo menos siento que cada vez que venía, y he ido a varios de sus conciertos, Así que, no sé, eso supongo que se está produciendo en ambas direcciones y esto es probablemente parte del detonante del problema, ¿no? Bueno, hay algo que me interesa mucho que vamos a hablar ahora con Juan Carlos Monedero. ¿Ante qué estamos? Estamos ante una gran teatralización que lo que pretende es institucionalizar algo que estaba sucediendo en España, es decir, meter en las instituciones algo que estaba sucediendo en España, que estaba poniendo en cuestión la transición, estaba poniendo en cuestión la figura del rey, estaba poniendo en cuestión la Constitución, y de pronto este debate catalán vuelve a situarnos todo en el margen de la Constitución, ¿no? Sí, con reformas o no, en el margen de una Constitución que deberá ser hablada, conversada, negociada, pactada, revisada, si acaso, pero ya volvemos a estar todos pendientes del mismo debate. ¿Cuál será la posición del rey? ¿España es una o múltiple?
estamos de nuevo en ese debate interno, ¿no? Así que puede que sea una gran operación de teatralización, de institucionalización de lo que estamos viviendo. Le preguntaremos a Juan Carlos Monedero, profesor universitario, es un intelectual de esto, le gusta, no se suele callar las cosas que piensa, así que es siempre interesante hablar con él. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás solo. Ayúdanos, sal allí y cuéntales a los demás dónde nos juntamos. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Buen día. Radiocable.com. Juan Carlos Monederos, buenos días. ¿Cómo estáis? Buenos días de Barcelona. La que se montó la última vez que pasaste por este programa, ¿qué tal estás? Porque lo que veo es que mucho tiempo para dedicarte a pensar no te han dejado. Bueno, yo creo que sí, porque, mira, los trabajos burocráticos, del tipo que sea, sea cuando haces burocracia en la universidad, cuando haces la burocracia en un partido político, cuando haces burocracia en alguna tarea de gestión, te quita mucho tiempo, ¿no? Y a no ser que te guste ese tipo de tareas, pues también te absorbe buena parte de la energía. Yo ahora me dedico, liberado, ¿no?, de esa carga que le corresponde a mis pobres compañeros. Pues tengo mucho más tiempo para leer, para escribir, para reflexionar. Entonces estoy encantado. Ahora estás dedicado, en todo caso, a la campaña en Cataluña. Dices que estás en Barcelona. Juan Carlos, ¿qué crees que es lo que se decide realmente el domingo? Pues yo creo que menos de lo que parece. Yo creo que es una campaña que en el conjunto se está articulando de cara a las elecciones generales. Y creo que hay como una corriente profunda que todo el mundo sabe que no va a pasar nada hasta que no se decida quién se sienta en el gobierno de Madrid. Y yo creo que la gran jugada está ahí, ¿no? Y entonces hay como un gran ruido que nos tiene muy, muy entretenidos acerca de cuidado, que va a haber una independencia, que se van a marchar. Pero yo creo que todo esto es ruido, porque ni la independencia se puede consumar. Sabemos históricamente que la separación de dos países solamente tiene lugar o bien a través de una guerra, y no parece que sea el caso, no veo que nadie tenga la voluntad, salvo algún loco, ¿no?, que menciona al ejército, pero no hay voluntad, ni por supuesto no la hay en Cataluña, ¿no? Y tampoco existe la otra posibilidad, que es un gran acuerdo entre los dos estados que se separan, ¿no? Y tú miras en la historia, me da igual que sea Chequia y Eslovaquia, que sea Yugoslavia, que sea la Unión Soviética, no se da ninguna de estas dos circunstancias. Por tanto, yo creo que están disparando con pólvora prestada, ¿no? Y que todo este ruido tiene otro tipo de voluntad de fondo, que ya parece, ya te digo, como esa suerte, no sé cómo llamarlo, no es un pacto, porque no creo que esté hablado y explicitado como si fuera una gran conspiración, pero creo que hay un encuentro de voluntades donde Artur Mas coincide con Rajoy, coincide con Felipe González, coincide con un gran ausente, ¿no?, de estas elecciones, pero que creo que es un gran presente, que es el rey Felipe VI, ¿no? Entonces yo creo que por intentar resumirlo, yo creo que en el conjunto del Estado ha pasado algo, ¿no? Ese algo que ha pasado es el agotamiento de del gran acuerdo nacido de la Constitución del 78 y que se expresa en el 15M, ¿no?, como un gran movimiento que impugna nuestro sistema, con el nacimiento de Podemos, que es la construcción política desenfado, con el agotamiento de la estructura territorial, porque en Cataluña, y esto creo que es muy importante entenderlo, se pone en marcha todo un movimiento por el derecho a decidir, que después se lo va a apropiar Artur Mas, pero que inicialmente se expresa como una voluntad popular de una parte muy importante de Cataluña que se cansa de los oídos sordos del Estado español, sobre todo a raíz del Estatuto. Es decir, que
aprueban un estatuto, lo aprueba su Parlamento, lo aprueba el nuestro, se sanciona en la calle, y viene un Tribunal Constitucional que ya iba camino de convertirse en lo que hoy prácticamente ya es, ¿no? Como en un órgano pues demasiado cercano, ¿no? Al interés de un partido particular, igual que el Partido Popular ha convertido Telemadrid, ha convertido Televisión Española en un gabinete de prensa suyo. Hechos como el de que el presidente del Tribunal Constitucional tuviera carné del Partido Popular, o todo este sainete que están representando con los jueces que tienen que juzgar la Gürtel, pues genera una sospecha enorme. Bueno, pues resulta que el Tribunal Constitucional tumba el estatuto, y eso generó pues un movimiento popular en Cataluña que es muy grande y que implica algo que nadie pone en duda, y es que las cosas no se pueden quedar como están. ¿Dirías entonces que esta teatralización, esta forma de independentismo institucional, que hay algo de eso, de teatralización, que ha sido como una forma de institucionalizar el agotamiento de la Constitución, de volverlo a meterlo dentro de los márgenes, que los debates se produzcan dentro de los márgenes de la propia Constitución? Yo creo que está siendo todo muy lampedusiano, ¿no? Es decir, que si lo planteamos hace un año, Felipe VI no puede ser rey en el siglo XXI si no se construye alguna justificación para su reinado, ¿no? Igual que con su padre se construyó la justificación del 23F, un golpe que nació, ¿no?, en el entorno de la propia Casa Real y que se solventa triunfando y logrando todos los fines que se buscaban en España. Entre la OTAN, los sindicatos aprobaron un gran acuerdo conjuntamente, el PSOE se disciplina, la sociedad se disciplina, y por tanto, y por supuesto entramos en la OTAN, ¿no? Y esa teatralización del 23F, bueno, pues legitima al rey Juan Carlos como un rey demócrata. Bueno, pues eso le falta a Felipe VI. Y yo estoy convencidísimo de que hay un gran encuentro entre el PSOE, el PP, participará Ciudadanos. No me extrañaría tampoco, ¿no?, que alguien tuviera la voluntad de construir el papel que hizo en su momento Carrillo, para de alguna manera representar una segunda gran transición, ¿no?, donde este impulso popular, este cansancio, ¿no?, de nuestro sistema político, este enfado, ¿no?, producido por esta crisis, estafa, este alejamiento de la gente de los partidos, bueno, pues se solvente de una manera, bueno, pues que no ponga en cuestión ninguno de los elementos que han construido nuestra democracia. ¿Y quién sería ese Carrillo? Dices, no me extrañaría que hubiera... Bueno, porque entiendo que te estás poniendo el foco en Podemos. Sí, no, mucho menos, no, al revés. No, Podemos es lo que genera esta preocupación, pues, de los Felipe González, de los Rajoy, de Ciudadanos, de la gente que lo que quiere es hacer un cambio cosmético para que no cambie absolutamente nada, ¿no? Mira, si lleva mucho tiempo, ya digo, Felipe González hablando de estos términos, ¿no? Se trata de asumir que Cataluña tiene que encontrar un acomodo diferente en el conjunto del Estado, porque es que lo quieren el conjunto de los catalanes, todos, ¿eh? Es decir, que la mayoría quiere recuperar la capacidad de decidir, y eso implica que el derecho a decidir, es decir, que entendamos en el conjunto del Estado que Cataluña, pues, es una nación, y que si no lo reconocemos, pues va a ser muy difícil que encontremos un acomodo conjunto. Yo creo que ahora mismo la única fuerza política que ha entendido lo que está pasando, creo que es Cataluña Sí que es Pot, porque entiende perfectamente que los catalanes no quieren quedarse como están, que quieren encontrar otra fórmula, ¿no?, que les haga entender que están tomando sus propias decisiones. Pero también yo creo que no se quieren ir. Es que el grueso de los catalanes no quieren independizarse de España, y solamente por otros intereses espurios se está tensionando esto. Es decir, yo creo que fíjate, por intentarlo resumir, hay una voluntad donde está, ya digo, pues una parte importante del PSOE. Me temo que no Pedro Sánchez, porque el pobre, yo creo que no le dejan, ¿no?, ni siquiera pensar por él mismo. Entonces, por ahí una parte del PSOE, donde está Felipe González, está Susana Díaz,
que, como siempre hace el PSOE, su principal voluntad es apuntalar a la monarquía en España. Está el PP de Rajoy, que necesita tensionar con el tema independentista para intentar llegar vivo a las elecciones generales. Y el Partido Popular también tiene una tensión, donde hay un grupo importante de gente que está a favor de esa tesis de una reforma constitucional, y luego Rajoy, que quiere tener su propio protagonismo. Y tampoco hay garantías de que Rajoy llegue a diciembre. En cualquier caso, el Partido Popular sabe que solo va a conseguir un buen resultado si vamos a las elecciones de diciembre, no hablando de la corrupción, de la Gürtel, de Rato embargado, imputado, sino si vamos a diciembre en una discusión de la independencia. Ciudadanos va a hacer lo que le manden sus jefes, ¿no? Igual que le mandaron apuntalar al PSOE más corrupto en Andalucía y le mandaron apuntalar al PP más corrupto en Madrid, Ciudadanos hará lo que le manden. Y por otro lado, Artur Mas tiene también la posibilidad de intentar sobrevivir con el tema de la independencia, que después cederá. Es que Artur Mas también, en última instancia, responderá a los intereses pues de las élites catalanas. Y al final se pondrán de acuerdo entre ellos para hacer unos cambios mínimos que tengan como conclusión lo que te digo: intentar acallar la voluntad del derecho a decidir en términos mucho más de profundización democrática en Cataluña, intentar acallar la voluntad de cambio que implica Podemos, apuntalar a Felipe VI e intentar construir una segunda transición donde la voluntad de cambio, igual que ocurrió a la muerte de Franco, una voluntad de cambio que busca ahondar más en esta democracia, se silencie con asuntos como mucho más pueriles, mucho más sencillos. Pero esa lectura en clave nacional que afirmas que están haciendo los grandes partidos, en buena medida parece que la está haciendo también Podemos. Ahí la selección del candidato Luis Rabel, por ejemplo, es un candidato que era muy desconocido, no era un candidato con una gran presencia. Eso ha hecho que parezca que Podemos acude a las elecciones a estas elecciones casi con la boca pequeña. Además, es que te he leído, el otro día decías en contexto, Podemos se ha asustado, es hora de volver a hablar claro. Y yo te pregunto claramente, ¿no hay una cierta ambigüedad con el discurso de Podemos frente al soberanismo? Porque sí que hay una posición, digamos, sí, derecho a decidir, pero bueno, a través de un referéndum, no en este momento, tampoco nuestra posición es exactamente clara. ¿No te parece que hay también una lectura un poco nacional de pasar, bueno, sin hacer demasiado ruido en estas elecciones de cara a lo que pueda pasar en diciembre? No exactamente. Y el titular de contexto, digamos que exageró un poco mis palabras. Yo dije que se había asustado un poquito. Y la expresión "se ha asustado un poquito" se convierte en un titular "se ha asustado muchísimo", ¿no? Pero bueno, supongo que son cosas de intentar captar la atención. Yo creo que Podemos está haciendo lo correcto. Encontró un pueblo protestando en la calle por lo que entendía que era un maltrato, con una estructura social pues mucho más trabada que en otros lugares en torno, ¿no?, a este derecho a decidir, porque llevaba mucho tiempo reclamándolo, con formaciones políticas con bastante presencia, con la experiencia de Barcelona en Común, ¿no? Entonces, Podemos tener que escuchar, ¿no?, todo eso, y no podía simplemente pues decir, bueno, me da igual todo eso que existe, yo voy a obrar como a mí buenamente me dé la gana. Yo planteé, fíjate, antes de verano, que yo veía una fórmula que era Podemos guión en común, Podemos guión todos juntos, Podemos en guión vamos a ganar. Porque entendía que la experiencia de las mareas y la experiencia de los municipios democráticos nos obligaba a ampliar, ¿no?, lo que nosotros éramos. Habíamos hecho una cosa muy importante, que era poner la idea de Podemos como forma política que había abierto, ¿no?, el paso en el conjunto del Estado, y una vez que ya se nos reconocía como una fuerza política podíamos ser generosos, ¿no? Y yo entendía que esa debía ser la fórmula, y sigo pensando, ¿no?, que la fórmula tiene que ser Podemos sin duda alguna y abierta. Yo creo que en Cataluña ha habido una falta de comprensión por parte de las fuerzas políticas existentes de que la gente quiere votar Podemos. Y yo creo que Cataluña sí que es una marca
que no ayuda a entender esa voluntad de cambio que en cambio sí que expresa Podemos, ¿no? Y que además en el caso de Cataluña se complica aún más con el Junts pel Sí, ¿no? Hay dos sís, ¿no?, en las dos formaciones políticas, yo creo, más relevantes, que confunden al electorado. Yo creo que en Cataluña tenía que haber quedado clarísimo que Catalunya Sí que es Pot tiene el peso principal Podemos. Pero ya digo, tenemos que aprender también de cara a las elecciones generales de que no se debe sacrificar lo que la gente necesita identificar en su voluntad de voto, que es el hecho de Podemos. Y claro, por supuesto que estamos absolutamente convencidos, yo creo que es un análisis bastante evidente, que lo que pase realmente con el derecho a decidir, lo que pase realmente con el encaje de Cataluña en el conjunto del Estado, lo que puede realmente frenar esta voluntad independentista, que yo creo que a menudo es muy frívola, es que hay un nuevo gobierno en Madrid y que ese nuevo gobierno solamente puede llevar a buen término esto, ya digo, a buen término democrático, si tenemos la voluntad de cambiar las cosas. Y como te digo, yo creo que está operando una gran coalición entre el PSOE y el PP, donde está, sin duda alguna, Convergencia Democrática de Cataluña, ¿no? Entonces, esa gran coalición lo que va a buscar es, bueno, vamos a buscar un nuevo acomodo, vamos a buscar algún tipo de pacto fiscal, vamos a darle lo que quieren las élites catalanas en términos económicos, vamos a apuntar a Felipe VI, vamos a hacer algún cambio cosmético pues medioambiental, citar a Europa, citar a las comunidades autónomas, y ya está. Y ya hemos solventado esta petición democrática que tiene ahora mismo el conjunto del pueblo español. Bueno, pues veremos a ver el lunes. Juan Carlos Monedero, te agradezco muchísimo, Juan Carlos, como siempre, que hayas atendido. Ya se ha acabado, si no nos ha dado tiempo a hablar de casi nada. Bueno, un poquito más de lo que pensaba. Juan Carlos, muchas gracias, muy buenos días. Un abrazo fuerte a todas y todos. Radiocable.com. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Hola, buenos días, querido Fernando. Hola, buenos días, Resistencia. En Cataluña, pese al caos que nos anuncian, tranquilos. El lunes saldrá de nuevo el sol. No te quepa ninguna duda, José Manuel, porque además es verdad que todos los anuncios estos de los jinetes del apocalipsis de la que nos espera, luego vienen siempre acompañados de un va a haber que buscar un nuevo escenario. A mí hay algo que me ha sorprendido mucho y es algo que se vivió parecido con todo el asunto de la memoria histórica. Yo recuerdo cuando nace toda la iniciativa de recuperar a los familiares, de sacarlos de las fosas y llevarlos a cementerios, que la derecha entró en cólera y los editoriales de los periódicos, en las tertulias. Yo me encontraba con algunos compañeros de tertulia que se ponían como locos, ¿no? Diciendo, es que se están removiendo las heridas. Cuando se utilizaba además lo de remover las heridas, se hacía con una connotación bastante evidente, ¿no? Claro, se estaban removiendo las heridas. Bueno, en la medida en que fue creciendo, y yo recuerdo algunos momentos que vivimos
apasionantes. Por ejemplo, en una ocasión que acompañé a Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, estuve unos días con ellos en Burgos acompañándoles en una exhumación de una fosa, que es realmente es un proceso fascinante en lo científico, porque está acompañado de antropólogos, y fascinante en lo humano, porque la gente se acercaba desde los pueblos de alrededor y allí se producía un pequeño punto de luz en la comarca en la que la gente exteriorizaba sentimientos que tenía enterrados, escondidos, que tenía anestesiados y ocultos en el corazón por miedo, y entonces la gente exteriorizaba y te contaba las historias de su hermano, de cómo se lo arrebataron de la cama, lo mataron delante de ellos en la puerta de su casa y lo enterraron en esa cuneta, ¿no? O lo dejaron morir en esa cuneta y dejaron que el tiempo lo tapase. Y se producía un fenómeno muy llamativo, muy curioso. Bueno, pues en la medida en que eso fue sucediendo en todos los pueblos de este país, pasamos del discurso de la derecha que decía no hay que remover las heridas a otro discurso diferente. Hay que hacer algo, pero financiado por el Estado, pero esto debe pertenecer a la intimidad de las familias, ¿no? Ya daban por hecho que la gente en las cunetas no debía descansar. Por supuesto, no daban por hecho que había que hacer una ley específica, la ley de memoria histórica, que fue muy mal acogida, muy criticada. Eso sí, estaban completamente en contra de esa ley, pero sí ya aceptaron esa primera parte. Bueno, pues con todo lo que está ocurriendo, está pasando un poco lo mismo, ¿no? Al principio, cuando se habló de la independencia, todo el mundo daba por hecho que ese escenario de diálogo era imposible, que los catalanes, esto lo he oído yo en alguna tertulia en la que he asistido, he tenido compañeros que me han soltado este argumento, ¿no? Los catalanes siempre presionan para conseguir algo, pero que luego no lo llevan luego no lo llevan a cabo, ¿no? Ya de ese discurso hemos pasado a un discurso nuevo. Yo lo vengo detectando desde hace unos meses. La Constitución está agotada. Y eso, que era un discurso que pertenecía básicamente a la izquierda, que enarbolaba Podemos, la derecha lo ha asumido. Ya sabe que el modelo de Estado que tenemos ya no va a durar para siempre. No sabemos cómo va a ser, no sabemos cómo se va a transformar, si en dirección hacia lo que propone el Partido Socialista del Estado federal o una simple reforma constitucional que quizá que hable de la nación, en fin, que introduzca, no lo sé, algunas mejoras en la situación, en las excepcionalidades de Cataluña, etcétera, etcétera. Pero ya dan por hecho que el modelo que tenemos hoy, ese ya no puede mantenerse mucho más tiempo. En esto se ha vivido una auténtica evolución, ¿no? Y yo creo que lo edificante, lo interesante, lo seductor del discurso de Juan Carlos Monedero es que habla de que efectivamente en esta segunda transición también se están tratando de colocar los márgenes de la discusión, ¿no? Estamos hablando de asuntos de los que ya se habló en la primera transición, asuntos de los que ya se habló entonces, ¿no? Y sí. Bueno, 627-002-002. Mientras tanto, la campaña sigue y se introducen algunos elementos verdaderamente inquietantes. Se produjo una operación policial contra la banda terrorista ETA en Francia, y entonces estos días Fernández Díaz, que llevaba un tiempo escondido, ha hecho un par de apariciones públicas. Y en esas apariciones públicas, ayer llegó a cometer, me parece, a pronunciar una de las frases más insultantes. Es que no me quiero expresar de forma muy, muy dura. Fernández Díaz, hablando sobre los objetivos de ETA. Bueno, si a mí se me pregunta, pues, ¿qué espera ETA? Y yo digo, pues, espera un cambio de gobierno. En la medida en que con este gobierno, presidido por Mariano Rajoy, pues ha quedado claro que ni ha negociado el gobierno, ni negocia, ni va a negociar. Y, por tanto, ETA sabe, si tiene alguna esperanza o de que mediante una negociación pues a resolver lo que ellos llaman las consecuencias del conflicto, ¿verdad? Y dar salida a la situación de sus presos, etcétera, etcétera. Bueno, fijaos, se produjo algo, vamos a ver si lo puedo recuperar, pues no va a ser fácil. Se produjo algo porque era una respuesta que tenía él preparada para lanzar. Esto estaba absolutamente diseñado. Entonces dijo, bueno, si a mí se me pregunta, pero es que no se le había preguntado, porque de hecho él estaba esperando los micrófonos, él quería decir eso. Vamos a ver si puedo extraer ese fragmentito. No sé si voy a poder porque lo tengo que lanzar desde internet. Está esperando. Me vais a preguntar, porque lo que tengo, el que estamos aquí ya lo sabéis, ¿no? Yo quería preguntarle... Hola. Esta mañana en el programa de televisión asegurando que la banda terrorista de ETA esperaba un cambio de gobierno.
me vais a preguntar, porque ya sabéis que estoy aquí, en fin, él lo había dicho primero en un programa de televisión, ¿no? Pero que es evidente que Fernández Díaz ha querido introducir en la agenda esto. ¿Cuál es el deseo de ETA? El deseo de ETA es que haya cambio de gobierno, ergo, nosotros tenemos que seguir aquí, ¿no? Algo que ha planteado Juan Carlos Monedero y que habéis comentado mucho, que estáis comentando muchos en Twitter, es muy interesante porque este es el aspecto, ¿no? ¿En qué medida el Partido Popular está utilizando el asunto catalán para la campaña de las generales? ¿En qué medida va a intentar posponer todo lo posible el asunto para rentabilizarlo electoralmente de cara a las elecciones generales? Es decir, el 28, que ya teníamos que estar con las manos puestas en la harina, que ya tendríamos que estar trabajando en cómo resolver el dilema catalán, el 28 aquí nadie va a hacer nada, porque quedan todavía las elecciones generales y al Partido Popular le interesa que este asunto siga tensionado, porque así, ante los ojos de los ciudadanos, lo que estaremos ante que el único gobierno que puede dar una respuesta ante el desafío independentista es el Partido Popular, que tiene unas convicciones muy firmes sobre la independencia y sobre la unidad de España, ¿no? Lo cual es marciano. Y como decía alguien, dice, toda esta operación, si es verdad, no sé si lo decía Rojo hasta la médula, o Enrique Quesada, o Rafael Domingo, toda esta operación que se está produciendo tiene un enorme riesgo, que es que las cosas nunca salen exactamente como uno las plantea sobre el papel. Así que pueden estar diseñando una enorme operación para cimentar las bases de la convivencia, de la aceptación del rey Felipe VI, pueden estar intentando utilizar este marco de confrontación para afianzar la Constitución española con una leve reforma, con una pequeña operación de maquillaje, pero luego las cosas pueden salir por cualquier lado, porque de momento lo que tenemos es un proceso independentista sobre la mesa, ¿no? En fin, escuchas La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás solo. Fernando, que no se te olvide hoy leer el titular del Mundo Today. Mariano Rajoy advierte a los catalanes que le perderán a él como presidente si se independizan. Ojo, cuidado. Entonces vamos directos a la independencia. Pero bueno, lo que es cierto es que esta campaña nos está dando momentos gloriosos, ¿no? Además de las frases de Mariano Rajoy. Ayer Miquel Iceta presumía de bailar, por cierto. En esto he tenido un debate, a ver qué os parece a vosotros. Yo he tenido un debate con algunos amigos así de la profesión. Estaban todos entusiasmados, decían, pero si es que baila muy bien Miquel Iceta. Digo, pero nos hemos vuelto locos, o sea, ya ¿a qué hemos llegado? No solamente me parece que baila horrorosamente mal, lo voy a decir sinceramente, sino que hay un poco de descontrol. Pero Miquel Iceta ha hecho algo que está muy bien hecho, que es coger una debilidad y convertirla en una fortaleza. No solamente ha presumido en televisión estuvo bailando el otro día en el intermedio, pero no solamente eso, es que ayer en un meeting dijo, bailar es lo que nos gusta. Bailar es lo que nos gusta y además es que bailar tiene... En fin. Porque bailar es lo que nos gusta. Porque implica ponerse en relación con otro o con otra, significa quererse acercar, disfrutar juntos, sonreírse, explicarse cosas a la oreja. Estas cosas. Nosotros queremos que Cataluña siga bailando con el resto de España, porque no hay nada más triste que bailar solo. Y yo no me puedo quejar, porque he encontrado una pareja de baile que ya sé que hay mucha envidia. He encontrado una pareja de baile y hay mucha envidia, y esto está haciendo que en todas las notas que envían las agencias de noticias después de los meeting, en lugar de destacar pues las frases de Miquel Iceta, de lo que hablan es de la última coreografía que ha montado con Pedro Sánchez. Muy adecuado, yo no sé si es, pero bueno, viendo cómo está el asunto. El caso es que puso el foco sobre esto y utilizó la metáfora, pero bueno, la metáfora estaba bien elegida. Bailar, lo que nos gusta es bailar, no queremos bailar solos. Y
yo quiero bailar, pero me tenéis que acompañar, llegó a decir. Le llegó a decir allí a los que estaban allí congregados, ¿no? Bueno, Xavier García Albiol, también, en una imagen absolutamente metafórica, os lo he puesto en Twitter, os he enviado la fotografía. Desde un parque infantil, de estos un parque de bolas, al que llevo yo, uno de estos a los que llevo yo a hacer a jugar alguna vez, en algún cumpleaños de los compañeros de clase, parque de bolas de estos, ¿sabéis? Una piscina de bolas con sus toboganes inflables y sus cosas. Bueno, pues allí se fue Xavier García Albiol. Y allí aprovechó para decir lo siguiente. Lo habían llenado todo de globos del Partido Popular, estaban todos los niños jugando entre globos del PP, y va el tipo y dice esto. Cataluña ha tenido un grave problema en los últimos años, y es la utilización de la educación por parte de la Generalitat de Cataluña para adoctrinar a los niños políticamente. Y lo dice mientras los niños están jugando detrás con los globos del PP. O sea, es una cosa, de verdad, de lo de este país. Pero bueno, él lo argumentó. Dijo que a través de las escuelas el sistema educativo estaba cambiando. Pero la imagen, como digo, era muy metafórica, ¿no? Pero que el sistema educativo lo que estaba era influyendo políticamente sobre los niños. Dijo Xavier García Albiol. En una parte importante de la escuela pública, la Generalitat de Cataluña se ha dedicado a adoctrinar a los niños en favor de la independencia y en el odio en contra de España. Bueno, puede que sea verdad, pero lo de la escuela pública y el adoctrinamiento, de eso sabemos, porque le podríamos preguntar qué opinan ellos de mantener los crucifijos dentro de las aulas, por ejemplo, ¿no? El adoctrinamiento, algo tan evidente siempre cuando lo hace el de enfrente y que se le escapa a uno cuando lo tiene delante. En fin. Bueno, el caso es que también habló Inés Arrimadas. Dice, Partido Socialista y Partido Popular en realidad lo que tienen es una enorme confusión y no saben qué es lo que quieren para Cataluña. El Partido Socialista no sabe ni qué país quiere. Y el Partido Popular no sabe ni defenderlo. Porque yo les quiero hacer referencia a la entrevista de ayer del presidente Mariano Rajoy, en la que no supo defender, no supo explicar una cosa tan básica como por qué estamos mejor unidos los españoles, por qué estamos mejor dentro de este proyecto de España. Y este comentario lo digo como ciudadana catalana que quiere seguir siendo española y que quiere seguir siendo europea. Nah, te estás equivocando, Arrimadas. Rajoy sabía perfectamente expresar lo que quería decir. Yo comprendo que quienes están en posiciones distintas a las mías tengan que utilizar este argumento, pero claro, realmente un vaso es un vaso y un plato es un plato. Y un vaso es un vaso y un plato es un plato. Claro, como dice Manolo Cas, dice que García Albiol diga eso de la educación, del proselitismo y de la forma en la que se utiliza para con los niños, dice, después de haber visto cómo en un libro de texto se mencionaba a Esperanza Aguirre, se la había incluido con calzador a Esperanza Aguirre, dice, hombre, algo de eso entienden en el Partido Popular. Está muy bien, me envía rojo hasta la médula ahora en Twitter, lo voy a retuitear, espérate. Envía un tuit que dice, y el libro de Aguirre y Albiol, esto es una broma. Y entonces es un libro donde se ve a Esperanza Aguirre con un montaje de titulares que han aparecido sobre la lideresa. Y entonces, fotografía de ella, se tienen que terminar los subsidios, las subvenciones y las mamandurrias, Esperanza Aguirre. Y a continuación, titulares de la prensa. La juez lleva a juicio conjurado el espionaje del gobierno de Aguirre. El gobierno de Aguirre dilapidó 105 millones en la fallida Ciudad Judicial. El exconcejal que destapó Gürtel, Rajoy y Aguirre conocían los negocios sucios de la trama. La contabilidad del PP demuestra que Aguirre habría mentido al negar contratos con la púnica de Pedro. Esperanza Aguirre se da la fuga cuando iba a ser multada en el centro de Madrid. Esperanza Aguirre, hay que reducir, privatizar o suprimir parte del sector público. Diría ese libro ficticio que se ha montado rojo hasta la médula. Está muy gracioso. Bueno,
ayer se produjo una situación enormemente interesante. Resulta que sabéis que Alsina le hizo una entrevista a Mariano Rajoy en la que verdaderamente Alsina estuvo brillante, lo debo decir, y yo nunca he sido oyente de Alsina, pero estuvo brillante porque estuvo muy rápido. Mariano Rajoy le preguntó a Mariano Rajoy sobre lo de cómo se perdería la nacionalidad en caso de que Cataluña se declarase independiente. ¿Cómo podría suceder eso? Un asunto que desde luego no está nada claro. Y entonces Rajoy se perdió en una explicación absolutamente ridícula y Alsina se lo recordó. Bueno, vamos a escuchar el momento porque os quiero contar algo que ha sucedido a continuación de eso. A los ciudadanos de Cataluña no se le puede privar de una de sus condiciones. Fíjese, un catalán hoy es catalán, español y europeo. Lo que algunos pretenden pedirle a la gente es que renuncie a su condición de español y europeo. Es un disparate. Y sus derechos como españoles y europeos, ¿por qué tienen que perderlos? Si es que esto va contra el signo de los tiempos. Bueno, pues esto es lo que tratamos de defender nosotros. Pero la nacionalidad española no la perderían, ya que estamos hablando de este escenario que sería la independencia catalana, la nacionalidad española no la perderían los ciudadanos de Cataluña. No lo sé, es decir, ¿por qué no la perderían? Y la europea tampoco. Porque la ley dice que el ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad aunque resida en un país extranjero si manifiesta su voluntad de conservarla. Pues, ¿y la europea? Y la europea la tiene porque tiene la nacionalidad española. Me parece que estamos en una disquisición que no conduce a parte alguna. Bueno, ¿os acordáis de aquel momento, no? Retrataba perfectamente, yo diría, Bueno, no me voy a exceder. Pero bueno, retrataba perfectamente la confusión que hay en torno a esto y la confusión entre la propaganda y la información, ¿no? Y el caso es que Mariano Rajoy dijo estas palabras junto a Alsina y allí estaba Arcadi Espada. Arcadi Espada... en fin, está presente y el caso es que escribió, no dijo nada, pero escribió una columna esa misma tarde, que publicó el periódico al día siguiente, una columna muy dura contra Alsina, bastante dura, le llamaba un poco de todo como haberse subido al discurso de los nacionalistas. Y Alsina le invitó al programa, de nuevo, y le dijo, bueno, Arcadi, ya he visto lo que has escrito sobre mí, léela en antena. Y le hizo leerla, esa fue la primera en la frente, porque claro, se quedó absolutamente ridiculizado leyendo en antena como estaba criticando a su jefe. Pero bueno, independientemente, sobre todo porque lo hizo con bastantes malos modos. Pero ahí se produjo un intercambio, una conversación bastante dura. He traído un fragmentito, lo podéis escuchar completa, merece la pena porque además el debate que se establece sobre la reforma constitucional, sobre los límites de la Constitución, sobre cómo la Constitución que tenemos acoge lo que acoge. Y si acoge lo que acoge, significa que si hubiera independencia ya estaríamos hablando de otra Constitución. Y lo que pregunta Alsina es, ya, ¿y quién dice que en esa otra Constitución, si existiese, si se diese, porque en esta la independencia no existe, no puede darse, perderían la nacionalidad? Bueno, el caso es que lo defiende con bastante altura, es una conversación bastante interesante, pero quien queda lamentablemente mal es Arcadi Espada. Escuchadlo. En el momento en que la Constitución es arrasada. Quiero recordar que yo no hablé de la Constitución española ni de ningún artículo en concreto, como tú sabes que estabas aquí presente mientras yo hacía la entrevista. Pero ¿cómo no vas a hablar de eso si eso es el único fundamento de tu pregunta? Pero déjame seguir con otra cosa. No, repásate la entrevista. Yo sé que es bueno escucharse uno mismo, pero también es bueno escucharnos a los demás. No hubo alusión mía a la Constitución española ni a ningún artículo de la Constitución española. Yo hablé, Arcadi, querido, de la legislación que está en vigor hoy en nuestro país. De eso hablé. Si tú me estás diciendo, Carlos, que es la primera vez que me releo una columna y ha sido por ti, ¿sabes? Si tú me estás diciendo que en este escenario, que entiendo que es el que manejáis quienes dais por buena la posibilidad de que haya una Cataluña independiente, insisto, que es con una Constitución distinta a la que hoy tenemos, aprobada por todos los españoles, en ese escenario os pregunto, ¿qué os hace pensar que habría una iniciativa legislativa del Parlamento español para reconsiderar lo que hoy está en vigor respecto de los españoles de origen? Oye, si tenéis una bola de cristal que os hace saber lo que va a suceder en ese escenario tan inverosímil en este momento, pues olé vuestras narices que tenéis la bola de cristal. Pues sí, mira, la tenemos. En fin, fue un momento brutal de radio. La verdad es que Alsina en esta última semana ha sido una semana formidable, una semana buenísima, pero Arcadi Espada se le desmontaron todos porque lo que quedó retratado es que el que tenía los prejuicios, enormes prejuicios, era Arcadi Espada, que había fundamentado toda su columna sosteniendo una teoría
que no se había producido. Y además lo defendía muy bien Alsina cuando decía, es que vosotros ya dais por hecho, cuando utilizáis además empleando ese lenguaje de demoler la Constitución, etcétera, etcétera, dais por hecho que es que la independencia es posible dentro de esa Constitución. Y es que no es posible. Es que si se da la independencia, se dará con otra Constitución diferente, porque con esa no es posible, ¿no? En todo caso, además de sostenerlo, digamos, en el discurso más técnico, además es que el repaso que le metió en Antena fue brutal, porque quedó ridiculizado, ¿no? Porque es verdad que hay algunos que utilizan las columnas para lanzar y luego esconden la mano, ¿no? Y esta vez se equivocó lanzándola contra la persona que tenía delante. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Farmacia, dígame. Buenos días, mire, soy Fernando Berlín, de La Cafetera. Su conciencia. Perdón, ¿es verdad que ustedes no venden preservativos? Pues sí. Por razones morales. Sí. Pero esto es legal, ustedes son una farmacia. Uh-huh. Y lo venden en cualquier sitio, hasta en la gasolinera, pues aquí también se puede vender o no vender. Una cosa ni de urgencia ni nada. Bueno, eso depende, yo le podría contar ahí. Uh-huh. Y me dice que es estrictamente por razones morales. Uh-huh. Eres la Resistencia y no estás solo. Esto se lo dedico a Martinelli, que me lo ha pedido por Twitter mientras escuchábamos a Alsina. Me ha dicho, eso está muy bien, pero podíamos hacer un remember. Sí, había pensado, digo, voy a llamar en directo a la Moncloa ahora. Lo que pasa es que si hago esto, vais a perder la seriedad conmigo. Ya no me vais a considerar serio, en fin. Debemos llamar a Mariano Rajoy a ver si estaba colocando los platos. Bueno, vamos a ver las portadas de los periódicos, a ver cómo han recogido los sucesos de las últimas horas en las ediciones impresas, que nos da un retrato además un poco de la visión que se tiene en ciertas oligarquías mediáticas. Periódico El País, la Generalitat recluta jueces para la Cataluña independiente. El juez suspendido, Santiago Vidal, está entrevistando a abogados para cubrir 250 plazas de magistrados, dice el periódico El País. También Bruselas insta a investigar el fraude de motores en Europa. Esto es una crisis brutal que va a afectar directamente, impacta en España, en las fábricas. Aquí hemos estado ensamblando coches que nos venían ya desarrollados. No se nos puede culpar mucho porque nos enviaban la tecnología y nosotros la montábamos. Pero desde luego para la reputación de la marca Alemania están quedando por los suelos. La ausencia de controles, cómo consiguieron engañar a tantos y tantos países falseando los datos de la contaminación que provocaban estos motores. En fin, más de 700 muertos en una estampida en la Meca, dice también el periódico El País, con una foto terrible, una foto espantosa. 700 personas que murieron ayer en las afueras de la Meca por una estampida. Dice que es la cuarta que se produce desde el año 1990 y que esto ha vuelto a cuestionar otra vez la gestión por parte de Arabia Saudí de la peregrinación religiosa que realizan en estos días 2 millones de musulmanes. Y dice, hace 2 semanas la caída de una grúa mató a otro centenar de personas en esa ciudad santa del Islam, recuerda el periódico El País. Bueno, y un asunto que es más anecdótico y que van a sacar rentabilidad, por eso no he querido poner el foco tampoco durante el programa, porque ya veo que están sacando rentabilidad absoluta, es la fotografía que lleva a su portada el periódico ABC. Ayuntamiento de Barcelona, el balcón, sabéis que ayer se celebra el Día de la Mercè, y entonces dice el ABC que se produjo allí un vodevil porque el líder municipal de Esquerra Republicana, Alfred Bosch, colgó una estelada. Y el del Partido Popular, Alberto Fernández Díaz, intentó colocar una enseña española. Y entonces la alcaldesa miraba incrédula y al final decidió marcharse de allí y dejarles a ellos con su batalla de banderas. El periódico ABC dice, ningún partido aceptará un pacto que haga
a más presidente. Solo la mayoría absoluta de Junts pel Sí, asegura el líder nacionalista, continuar en la Generalitat. No se descarta una alianza de izquierdas pilotada por Iceta o entre partidos constitucionalistas en torno a Ciudadanos, dice el periódico ABC. Misma fotografía de portada que ha elegido el periódico El Mundo, una guerra de banderas para celebrar la Mercè, y también dice una entrevista con Albert Rivera, el líder de Ciudadanos: no puede haber España unida si no se regenera. Esa foto, que es la misma foto que emplea también el periódico La Razón, que dice con un titular: ministros y dirigentes del PP piden a Rajoy las elecciones para el 13 de diciembre, pero con esa imagen de portada sobre el titular que dice: Esquerra Republicana alimenta la crispación y provoca una guerra de banderas. Alimentar la crispación, Paco Maruenda, es un término que, puesto en tu periódico, no lo sé, estará bien elegida. También es la misma imagen que elige en La Vanguardia, el periódico de El en fin, todos menos El País. Y la otra gran noticia que os digo, la crisis industrial que se está produciendo en torno a Volkswagen y a las marcas que emplearon esa tecnología. Investigados 33 modelos del grupo Volkswagen en España, afectaría a unos 720.000 coches de SEAT, Skoda, Audi, Volkswagen, a los que se les podría haber instalado el mismo software trucado que en Estados Unidos. Todo el sector del automóvil cae en bolsa, incluido el eléctrico Tesla, dice el periódico El Mundo. Bueno, y eso sí, La Vanguardia lleva un tema abajo en el faldón inferior. El juez embarga a Rato hasta su pensión de exgerente del Fondo Monetario Internacional. La travesía del desierto de Rodrigo Rato, el otrora autor del milagro económico español. La medida cubre el impago de la fianza de 18 millones de euros en la causa por delito fiscal. Me pregunto en qué quedará esto. Bueno, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, hoy es viernes, ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Hola Fernando, buenos días. Una preguntilla que yo me hago. Aun asumiendo que efectivamente en una Cataluña independiente los nacidos españoles conservaran la nacionalidad, ¿qué ocurriría con sus hijos? ¿Qué ocurriría con el bebé que nace al día siguiente de esa proclamación de independencia? Un saludo, gracias. Pues es muy buena pregunta, Félix, pero en realidad es que nadie lo sabe porque ese escenario lo está contemplando muy poca gente, en realidad, muy poquita gente. Lo contemplan los más independentistas, pero finalmente el espacio es tan indeterminado, legislativamente, institucionalmente, es lo que os planteaba ayer o antes de ayer aquí. ¿Qué es lo que sucede si alguien declara unilateralmente la independencia en Cataluña y dice: a partir de mañana somos independientes, dejen ustedes de pagar sus impuestos? Imagínate que vives allí. ¿Qué harías? Porque el Estado te puede seguir embargando las cuentas. Los bancos siguen estando bajo el amparo, la supervisión de la ley. Y más cuando han anunciado que se volverían a someter que se trasladarían o que se moverían. ¿Qué haces? ¿Dejas de pagar los impuestos? ¿Te arriesgas a que te embarguen la casa? ¿A que te embarguen las cuentas corrientes? ¿A que te metan una multa? ¿Lo harías? Es decir, como no está definido, ese espacio, yo creo que Juan Carlos Monedero lo venía a sintetizar de esa forma. Solo se puede producir con dos circunstancias. O bien una guerra, que todo el mundo descarta en este momento, por fortuna, o bien con un acuerdo entre partes. Y en ese acuerdo entre partes se entrarían a negociar cosas como esa. Pero es que esos dos espacios son tan remotos porque, insisto, es técnicamente tan difícil, por eso cuando se habla de la propaganda, no, es imposible técnicamente. No, imposible no es, porque cualquiera puede declararla con un micrófono. Otra cosa es qué supone eso, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué consecuencias en la legislación internacional? ¿Cómo puedes acercarte? Lo que sí que puede suceder a partir del día 28 es que se empiecen a dar los pasos para que eso suceda. Es decir, no nos vamos a encontrar con la independencia mañana y de hecho va a haber una cierta desazón porque en el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de marzo no puede haber grandes movimientos en ese territorio porque hay una indefinición técnica absoluta.
En el supuesto de que se lograse un acuerdo con el Estado español para llevar a cabo la independencia, en ese supuesto que tendría que ser negociado, hablado de, bueno, pues tú te quedas con esto, yo con esto, las pensiones tal, esto lo repartimos, pero tú pagas la deuda. En el caso de que se produjera ese escenario, que para eso, ¿os lo imagináis con un Mariano Rajoy? O peor, si no es Mariano Rajoy, con el sucesor de Rajoy. ¿O quién? Tendría que ser otro presidente. Es decir, hay tantas incertidumbres, pero en ese caso, pues allí también habría que meter qué sucede con la nacionalidad, con la de los descendientes, con la de los nuevos, los antiguos, en fin, todo eso, ¿no? Pero para eso se necesitaría una voluntad de diálogo y de conversación que me temo que no existe. Amigos y amigas, el lunes sabremos en qué queda todo este terremoto, toda esta convulsión. Estaremos aquí para poder hablar de ello, ya lo dije. Nadie se va a quedar solo. Hablaremos, conversaremos de forma sosegada y veremos a ver qué futuro, qué horizontes son los que se abren ante nosotros. Mientras tanto, disfrutad del fin de semana si os dejan y aprovechad. Además, hoy hemos atravesado el Ecuador de los 60 minutos. Esto es un recuerdo especial para Hardy Useful, Menudo Tiarro, Rojo Cabreado, Monse Merino, Manolo Cas, tantos y tantos que llevan meses reclamándolo. Hoy hemos atravesado la frontera. Veremos a ver si lo mantenemos mucho tiempo. Cuidaos mucho. Adiós. Hasta el lunes.